Bueno, un placer participar de estas jornadas de actualización. Y en lo que hace a la interrupción del embarazo, que es el tema que nos toca, podemos decir que hubo varias actualizaciones que tuvimos que realizar en nuestro país a partir de la nueva ley, pásame Mecha, que se sancionó este año en nuestro país, y también el hospital tuvo que actualizarse y nosotros en el consultorio acompañando esta nueva ley. La ley 27.610, que se sancionó entre fines del 2020 y principios del 2021 en la Argentina, tiene como objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto. Vamos a resaltar acá algunos aspectos que nos parecen fundamentales a tener en cuenta. Es una ley que es de aplicación nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que es válida para todo el territorio de nuestro país, más allá de que cada provincia pueda tener o no un protocolo propio o adherir o no adherir al protocolo de nación. Un protocolo es algo que es muy importante tenerlo porque ya es como que nos normatiza, nos homogeneiza a todos en cómo tenemos que brindar la atención en determinado tema, pero no condiciona la ley. La ley es de aplicación obligatoria. Otro de los aspectos importantes que está mencionado en esta ley es el tema de la objeción de conciencia. En la República Argentina hay una ley de objeción de conciencia la cual garantiza que todos los trabajadores de salud no pueden estar obligados a realizar algún acto que vaya en contra de sus creencias, ya sea religiosas o morales. Pero así como reglamenta este derecho, también marca cuáles son las limitaciones y las obligaciones. Y estas son que uno no puede obstaculizar el acceso, y hay que tener en cuenta el plazo que pone la ley para dar respuesta a una persona gestante que consulta por la interrupción, que es un plazo de 10 días. Entonces, si nosotros, por la cuestión que sea, tenemos el derecho a ejercer esa objeción de conciencia, estamos obligados a derivar y a ayudar a que esa paciente pueda llegar a alguien que sí pueda darle la respuesta. De todas formas, también otra de las limitaciones de la objeción de conciencia va a ser si uno es el único profesional, entonces no puede objetar, no puede hacer abandono del paciente, digamos. Y también que esa objeción de conciencia está limitada a aquellos personas, profesionales de la salud, que van a tener una implicancia directa en el tratamiento. Por ejemplo, alguien que tiene que tomar la presión o alguien que tiene que realizar una ecografía, no podrían pararse en la objeción de conciencia para esta práctica si la persona que tiene que recetar el misoprostol o la persona que va a llevar adelante la aspiración manual endouterina, por ejemplo. Otro de los puntos que nos parecen muy importantes, que marca la ley, es que es responsabilidad de todo el sistema de salud, sea el subsector público, de obras sociales, prepagas o privadas. Todos tienen obligación de dar respuesta con los mismos estándares de calidad y cobertura que cualquier otra prestación. Está dentro del plan médico obligatorio, o sea que las prepagas tienen que dar una respuesta 100% gratuita a todo lo que pueda necesitarse para llevar adelante la práctica. La siguiente, Mecha. Bueno, según la ley, lo que cambió, nosotros antes teníamos una ley que era por causales, ahora es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y entran dentro de esta categoría todas las personas gestantes que soliciten la interrupción hasta la semana 14.6. No requiere entonces acreditación de causales, solo con la voluntad expresa de la persona de que desee interrumpir esa gestación, y sí hay que firmar un consentimiento informal. Cuando la persona que consulta se encuentra en más de 15 o más de semanas de gestación, ahí sí seguimos con lo que era la legislación anterior, que requiere de acreditación de causales. ¿Cuáles son esos dos causales? Uno es el causal violación o embarazo producto de un abuso sexual, con el único requisito de firmar por parte de la persona gestante, ¿no? De firmar una declaración jurada ante el personal de salud tratante, donde exponga o especifique que esa gestación fue fruto de una relación forzada, y no hay necesidad de judicializar. O sea, esto no tiene que ser hecho ni ante fuerzas policiales ni judiciales, solo delante del personal de salud. En aquellas personas menores de 13 años no es necesaria la declaración jurada porque todo embarazo a esta edad es considerado de por sí producto de una violación. El otro causal es que haya peligro o riesgo para la salud o la vida de la persona gestante. Este riesgo lo va a determinar el personal de salud tratante con solo la explicación que queda sentada en la historia clínica
es suficiente. Y bueno, en las dos situaciones, tanto en de violación como peligro o riesgo para la salud o la vida de la persona gestante, es necesaria la firma del consentimiento informado, que es un documento que tiene que constar y figurar en la historia clínica, que lo que va haciendo es como recorrer todo el proceso de información que nosotros le vamos dando sobre el tratamiento y deja sentado que la persona acepta dicho tratamiento. La siguiente. El hospital, bueno, ¿cómo se acomodó o se actualizó a esta nueva situación legal? Se formó un equipo para poder dar una respuesta en forma institucional. Este equipo está formado por médicas del Servicio de Medicina Familiar, de Ginecología y de Clínica Médica, pero fuera del equipo también hay médicos de cabecera del Servicio de Medicina Familiar que dan respuesta a sus pacientes. Cuando un paciente llama, por ejemplo, y esto empezó a suceder así directamente, que llaman al call del hospital solicitando un turno para realizar la interrupción de un embarazo, entonces se le da turno con alguno de los 3 días de atención que hay del equipo, tanto en el hospital central como en el hospital que tenemos en San Justo, y bueno, ahí se realiza la consejería y todo el abordaje para la parte ambulatoria. Si va a requerir de internación por las semanas de la edad gestacional, se encarga el servicio de obstetricia. Una cosa muy importante que hemos logrado como equipo fue trabajar en conjunto con la gente de ecografía, porque pudimos ponernos de acuerdo en 2 cosas. Uno, que todos los profesionales que van a atender a estas pacientes sepan qué no tienen que hacer durante esa consulta, que obviamente debería ser algo que todos los médicos que realizan ecografías lo tengan en cuenta, pero bueno, por ahora todavía no es así, y que es no dar por hecho que esa persona va a querer que le muestren los latidos o que le den alguna información de la ecografía. Y por otro lado también en cómo realizar el informe para que a nosotros nos quede claro y poder programar cómo ir siguiendo los controles. Dentro de esto del protocolo que yo les mencionaba antes, una definición propia que tomamos en el hospital italiano, o sea, tomamos el protocolo de Nación, pero le agregamos algunas pautas propias, que fueron la recomendación de tener una ecografía previa al tratamiento. Obviamente esto no es una obligación, si por algo la paciente no quiere realizarla, no está obligada a realizarla, pero nosotros, para algunas cuestiones de la práctica, nos resulta bueno tener la información. Y también que hasta 12 semanas la recomendación o la posibilidad de realizar la práctica ambulatoria, y también recomendamos que cuando la gestación es de 12 semanas o más, la práctica se realice en forma internada, sea que vaya a ser el tratamiento farmacológico o que vaya a ser el tratamiento de aspiración manual endouterina. La siguiente, Mecha. Y bueno, acá es solo mostrarle unos numeritos de lo que tuvimos hasta ahora como práctica en este consultorio. De marzo hasta octubre atendimos 88 personas gestantes que completaron el tratamiento con nosotros, porque a veces vienen a una primera consulta y después algunos pacientes deciden continuar con el embarazo, o algunas por cuestión de cobertura terminan el tratamiento en otra institución. Pero de las 88 que lo completaron con nosotros, 79 eligieron misoprostol como tratamiento de primera vez, digamos, y 9 eligieron la aspiración manual endouterina. De estas 88 personas, 12 no fue exitoso este primer ciclo de tratamiento y hubo que realizar un segundo ciclo, y 6 eligieron esta segunda vez hacerlo con una aspiración manual endouterina y otras 6 con un misoprostol. O sea, repetir el tratamiento con misoprostol. Un dato que, bueno, nos pone contentos es que ninguna de estas pacientes tuvo una complicación, lo que, digamos, coincide con los datos que hay a nivel, por lo menos, de la ciudad de Buenos Aires, que es que el 85 a 90% de las interrupciones se realizan en el primer nivel de atención, en forma ambulatoria y sin complicaciones. Así que, bueno, ahora va a seguir Mecha con cómo es el trabajo dentro del consultorio. Muchas gracias, Dani. Bueno, la idea ahora es mostrarles un poco cuál es el itinerario de la paciente que llega a este consultorio que recién presentó Daniela, y que también es un poco nuestra propuesta de abordaje, en concordancia con lo que sugiere el Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo. En un primer momento, nosotros ofrecemos una entrevista inicial, en donde le brindamos a la paciente información accesible, confidencial y detallada sobre cuáles son las opciones que tiene, ¿no? Las opciones que tiene, ya sea si quiere continuar su embarazo y si lo quiere interrumpir, ¿qué opciones tiene para interrumpirlo? Misoprostol, es decir, un abordaje farmacológico, o hacerlo a través de la aspiración manual endouterina. Para explicar estas opciones,
nos apoyamos mucho con el uso de folletería y obviamente utilizamos un lenguaje comprensible para la paciente. Hacemos preguntas acerca de antecedentes generales, es decir, antecedentes más bien clínicos, ginecobstétricos, medicación crónica, alergias, grupo y factor, algunas cuestiones en las que no vamos a profundizar ahora porque excede un poco los objetivos de esta charla, pero hacemos todas estas preguntas y completamos la historia clínica. Indagamos activamente sobre la red de contención de la paciente y también le ofrecemos, en caso de que no esté acompañada, si quisiera estar acompañada a la consulta, le damos el espacio para que así lo haga, si ese es su deseo, por una persona de confianza, quien sea. Y solemos pedir una primera ecografía, como mencionaba Daniela previamente, que si bien no es un requisito que lo mencione ni la ley ni el protocolo, la verdad es que la utilizamos para verificar la edad gestacional, la viabilidad de ese embarazo, y descartar que no sea un embarazo ectópico, lo cual sería una contraindicación para el uso del misoprostol en caso de que la paciente quisiera ir por una estrategia farmacológica. Y comenzamos a brindar información sobre AIPE, que es el acrónimo para anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, remarcando la importancia de ya ir pensando en algún método anticonceptivo, ya que la fertilidad se recupera rápidamente después de la interrupción. En una segunda consulta, la paciente en general viene con el resultado ya de la ecografía, en donde en la gran mayoría de los casos la verdad es que no hay ninguna contraindicación para usar la medicación en caso de que la paciente así lo desee. Por supuesto que a veces las pacientes vienen directamente al consultorio con la ecografía, ya sea porque se la hizo en otra institución, o mismo en nuestro hospital, pedida por la guardia o por otro colega. Entonces a veces lo que acá figura como segundo paso es el primero. Pero bueno, una vez que tenemos la ecografía, y si la paciente decide ir por el abordaje medicamentoso, lo que hacemos es repasar en detalle el uso de la medicación. ¿Cuál es la dosis? ¿Cuáles son los efectos esperables? ¿Cuáles son las pautas de alarma para concurrir a la guardia? Y dejamos todo esto por escrito, o sea, se lo entregamos a la paciente, de nuevo con folletería y también escrito, para que se lo lleve y lo pueda repasar. Dejamos anotado todos los pasos de la atención junto con el consentimiento informado, que mencionaba Daniela previamente, que es un documento que firma la paciente y firma la médica tratante, y esto queda junto en la historia clínica. Y esto fue una decisión más personal de nuestro equipo. Nosotras brindamos nuestro correo electrónico a las pacientes como contacto en caso de que tengan dudas al momento de realizar el procedimiento, antes o después también. Luego las citamos en una entrevista de control, digamos después de realizado el tratamiento, justamente para ver si el tratamiento fue exitoso, ¿no? Si el aborto se completó correctamente. ¿Y qué hacemos en esa entrevista? Bueno, hacemos preguntas más bien clínicas, ¿no? Como para ver si el tratamiento fue exitoso, es decir, si hubo un sangrado esperado, o lo que nosotras mencionamos como un sangrado compatible con expulsión. Preguntamos si hubo cese de los síntomas objetivos del embarazo, ¿no? La tensión mamaria o las náuseas, lo que hayan tenido previamente. ¿Por qué? Porque cuando se realiza el tratamiento exitosamente, rápidamente desaparecen estos síntomas objetivos, y también preguntamos cómo fue la experiencia, qué efectos secundarios tuvo, y si pudo estar acompañada, ¿no? Que es algo que recomendamos incluso en las primeras consultas, que en el momento de hacer el tratamiento esté acompañada por una persona de confianza. Y también pedimos una ecografía de control, entre los 10 y 14 días después de realizado el tratamiento, y no antes, para permitir que la expulsión se complete, ¿no? Y acá está un poco lo que hablaba Daniela de todo el trabajo coordinado que hicimos con ecografía para ver cómo informarlas, qué decir, qué no decir, y obviamente cómo va a ser el abordaje de las pacientes que reciben las ecografistas al momento de hacer el estudio. Y lo que acá figura como cuarto paso, cuarta consulta, que es la consejería anticonceptiva, en realidad es algo que lo vamos como poniendo sobre la mesa en todas las consultas, pero sobre todo en la cita de control, es decir, después de haber realizado el tratamiento. Porque, como mencionaba antes, la ovulación se puede producir entre los 7 a 8 días después del aborto, entonces es importante remarcar la importancia, valga la redundancia, de comenzar con algún método anticonceptivo, y le damos información sobre todos los métodos anticonceptivos, irreversibles, reversibles de larga duración, y en el caso de que quiera elegir un método de larga duración reversible, ya sea un DIU con orgestrel, un DIU de cobre o un implante subdérmico, desde el consultorio le coordinamos un turno de acceso al mismo en forma dirigida para que haya la menor demora posible en que la paciente acceda a ese método anticonceptivo. Un minuto, Mecha. Gracias, Fran.
Bueno, ya un poco cerrando, queremos como hacer un resumen de cuáles son entonces los derechos de los pacientes y cuáles son las obligaciones del sistema de salud en este proceso. La paciente tiene derecho a tener una consulta en donde se le garantice la privacidad y la confidencialidad y se respete su autonomía. Tiene derecho a decidir continuar con el embarazo, interrumpirlo, y si quiere interrumpirlo, decidir cómo hacerlo, y para poder tomar una decisión autónoma es necesario que esté informada, y ahí es donde nosotros brindamos una información comprensible, accesible, y con folletería para que pueda ser bien accesible, y obviamente tienen derecho a recibir atención médica post-aborto. Y por otro lado, el sistema de salud tiene la obligación, no solamente en este tema, ¿no?, sino en general, de brindar un trato humanitario, garantizar la atención médica, no obstaculizar, no demorar el acceso a la práctica, en el caso de víctimas de violencia sexual, brindarles cuidados y apoyarla, y ofrecerle consejería. Esta diapositiva y la que viene son herramientas que les ofrecemos a quienes trabajan en territorio nacional y deciden en Argentina. Muchas probablemente ya las conozcan. Esta es la línea de salud sexual y reproductiva, es una línea confidencial y gratuita de Nación, que brinda información, como dice la foto, a todas las personas, ¿no? Que brinda información tanto a los profesionales de la salud, que pueden tener dudas acerca de a dónde derivar a la paciente, o dónde su paciente puede acceder a la práctica, y también a las usuarias del sistema de salud. Las asesoran acerca de dónde les corresponde, ya sea, por ejemplo, por medicina prepaga o por obra social, el sistema público, dónde podrían ir a llegar a obtener, acceder a la interrupción voluntaria del embarazo o legal, y también a dónde concurrir para obtener el método anticonceptivo que desean. Por último, les dejamos en el chat, que creo que ahora se les deben estar pasando, el link a 2 formularios que son para las pacientes, para las usuarias, para denuncias en caso de que haya demora, o se obstaculice, o se impide el acceso a la práctica. El que figura a la izquierda es un formulario de reclamos para interrupción voluntaria del embarazo, para pacientes de obras sociales o medicina prepaga. Es un formulario que no es anónimo, pide nombre, apellido y documento de la paciente, pide que se ponga cuál es la obra social o la empresa de medicina prepaga y que detallen un poco cuál fue el problema que tuvieron, y por otro lado está la Superintendencia de Servicios de Salud, y ahí el reclamo lo puede hacer no solamente la usuaria, sino también los profesionales de la salud o los responsables de entidades de medicina prepaga o de seguridad social. Bueno, muchas gracias por su atención y esperamos que les haya servido escuchar nuestra experiencia en estos últimos meses. Muchas gracias, Mercedes y Dani. Avanzamos con las preguntas que fueron surgiendo por el chat de YouTube. Sí, yo quería leer algunas de las preguntas. Bueno, una persona, Lorena, dice que la salud se entiende como un equilibrio biopsicosocial y cualquier alteración de ella, ya sea desde lo social solamente o lo psíquico, implicaría una causa para IVE. Esto, no sé si quieren aclarar o si vale la pena, es como antes de la ley, ¿no? La ley lo que plantea es el deseo de la persona, ¿es así? Sí, a ver, acá hay que aclarar. IVE es interrupción voluntaria del embarazo. No hay que tener ningún causal. Si la paciente llega, uno le dice, bueno, ¿con qué te puedo ayudar? Y dice, vengo porque estoy con un embarazo que por XXX, si es que quiere decir que es ese XX, o solamente dice, no deseo continuar este embarazo, listo. No hay que acreditar, ni preguntar, ni justificar ningún causal. Es solo por la voluntad manifiesta de la persona gestante. Solo requeriríamos de tratar de acreditar algún causal, y en ese caso estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Lorena, de que lo social también es motivo de causal salud, pero solo en esas circunstancias, si la gestación es de 15 semanas o más, habría que acreditar el causal. Muy bien. Otra pregunta es, si el DIU lo programan para las 6 semanas post interrupción del embarazo, o inmediatamente lo puede colocar. En caso de la paciente utilice un método de barrera como un DIU. Sí, en realidad el DIU se puede colocar tan pronto como uno se haya asegurado de que el tratamiento fue exitoso, ¿sí? Por cómo nos manejamos nosotras en el hospital, como solemos pedir la ecografía de control, eso ya lo vemos en la ecografía, y coordinamos directamente el turno para la colocación, siempre y cuando no haya sido un aborto con complicaciones, ¿no? Siempre y cuando no haya sido, que la verdad es que, como mencionó Daniel antes, no tuvimos ninguna complicación. Incluso muchos pacientes se colocan el DIU antes de las 6 semanas después del tratamiento, si el tratamiento fue exitoso y sin complicación. Deseamos, de hecho, que eso suceda. O sea, que no necesariamente... Solo una cosa...
No, solo una cosa para agregar, que por ejemplo, si la paciente lo que eligió fue una aspiración manual endouterina, en el mismo procedimiento de la MEU se puede colocar el DIU. Si bien se habla de que podría haber un poquito de mayor tasa de expulsión, es mucho mejor eventualmente correr ese riesgo, pero que la paciente ya se vaya con el método anticonceptivo asegurado. Preguntan, si la eco control posible, ¿cuál sería el valor de endometrio de corta como para seguir esperando o realizar una interconsulta en un segundo nivel? Pregunta Silvana. ¿El punto de corte del endometrio para seguir esperando o no? A ver, no hay un valor específico. Uno evalúa como clínicamente a la paciente. Además hay que tener en cuenta que en muchos lugares que no hay fácil acceso a la ecografía, uno se maneja solamente por la clínica, sin la ecografía. Entonces, nosotros la solicitamos, bueno, para ver sobre todo si es que interrumpió, más que si expulsó, porque muchas veces sucede esto, que uno ya vio que logró la interrupción, pero por ahí no se expulsó y informan restos ovulares, endometrios, incluso hemos visto a veces de 20, 23, 24 milímetros, que al principio ¡wow!, nos asustábamos, y esto fue lo que pudimos hacer de intercambio con la gente de ecografía. Pero hay que evaluar a la paciente clínicamente, porque si la paciente no está con dolores, no está con fiebre, no tiene una pérdida que sea con algún olor que llame la atención o un flujo fétido, se puede esperar tranquilamente a que la expulsión se realice en forma espontánea, o podrá dar un nuevo ciclo de misoprostol por ahí a dosis más baja, o se usa la metrergina, que son, digamos, cosas que ayudarían a acelerar un poquito ese proceso, pero no es que sea necesario. Eso hay que evaluarlo en conjunto con la paciente también, cuánta ansiedad tiene o ganas de ya decir cierro todo, o lo deja correr y que solito se termine de expulsar todo. Sí, el punto de corte es la decisión, el punto de corte es la decisión y que no haya banderas rojas. Exacto. Me gustaría agregar una cosa que, digamos, esta pregunta es muy interesante porque la fuimos charlando mucho con el equipo de ecografistas, de qué valor le brindamos más o menor importancia. Llegamos a esta conclusión y tenemos una corte de pacientes que estamos siguiendo y que estamos viendo que, por sugerencia de las ecografistas, se repite la ecografía después de las próximas 2 menstruaciones, y estamos viendo que ese endometrio engrosado se fue, digamos, expulsando con las menstruaciones correspondientes, sin ninguna bandera roja, con una conducta expectante, y son ecografías que a los 2 meses son normales, digamos, ¿no? O sea, sin endometrio engrosado. O sea que puede durar más. Otra pregunta es, si ustedes tienen experiencia de alguna de las vías de mejor resultado, de las vías de misoprostol. No, la verdad que no. Uno trabaja absolutamente en lo que la paciente prefiera según sus preferencias, redundante, pero bueno, nos manejamos así. Sí, lo único que por ahí, si llegara a requerir un segundo tratamiento, o sea, repetirlo porque con el primer tratamiento no respondió bien, por ahí lo que sí se sugiere es cambiar de vía, porque por ahí puede haber como más sensibilidad de respuesta a una que otra vía, pero las tres son exactamente lo mismo. Sí, Preguntas sobre la dosis, ¿quieren aclararlas? ¿Cómo? Sí, Preguntas sobre las dosis. Sí, la dosis, antes de la dosis depende si estamos antes de las 12 semanas o después de las 12 semanas. Antes son 800 microgramos de misoprostol cada 3 horas hasta expulsión. El misoprostol viene de 12 comprimidos, entonces lo que le damos de esquema a los pacientes son 4 comprimidos cada 3 horas hasta completar la caja, que son 12 comprimidos. Eso es lo que nosotros llamamos primer esquema de tratamiento. Bien. ¿Y hay una dosis límite o es...? El protocolo dice tantas dosis sean necesarias hasta la expulsión. La verdad que en general lo que nosotros hacemos es, eventualmente si hubo una dudosa expulsión con las primeras 3 dosis, repetir una dosis más, esperar, reevaluar. Por ahí sí hacemos, si hubo también dudas, una ecografía, por ejemplo, a las 48 horas de vuelta para ver esto, si se interrumpió o no, más allá de que se haya expulsado o no, y de acuerdo a eso, bueno, ver si repetimos el tratamiento o no. Pero en general, 3, 4 dosis como mucho sería lo más frecuente. Lo que suele utilizarse. Preguntan también los analgésicos que indican. ¿Es necesario indicar analgésicos? ¿Cuáles? ¿Tramadol? No, solemos indicar AINES, ibuprofeno o ketorolac. Desaconsejamos el uso de paracetamol, porque por su mecanismo de acción no genera un buen efecto analgésico en este caso, y desaconsejamos el uso de aspirina porque aumenta el riesgo de sangrado. Y los analgésicos recomendamos usarlo 35 o 40 minutos antes de la primera
dosis de misoprostol para tener, digamos, menos dolor, y le recomendamos repetirlo cada 6 a 8 horas de acuerdo al dolor que manifieste. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Avanzamos. muchas gracias. De nada, muchas gracias. Bueno, Perdón, Francisco, está en el chat